Hola, estimados amigos del canal. Eh, Espero estén todos bien. Entiendo también que ustedes, aparte de que nosotros empecemos a celebrar hoy la Pascua judía, la salida de Egipto, que también ha coincidido este año con la Semana Santa, así que espero que estén teniendo unas buenas vacaciones de Semana Santa. Miren, hoy les quiero hablar de un tema de que he encontrado que es muy interesante y es sobre qué poco ha cambiado el mundo desde los tiempos de Moisés hasta el día de hoy. Y es una comparación de lo que habría pasado, lo que podría pasar en aquellos tiempos con lo que pasa hoy en día. Y a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. Eh, si Moisés liberara a los judíos hoy, la ONU lo condenaría como un criminal de guerra. Mire, esto es un resumen de un señor que se llama Gerald Steinberg y que les he hecho un resumen como le hago a diario para que ustedes se den cuenta de lo poco, como les comenté antes, de lo poco que cambió el mundo. Cuando los judíos de todo el mundo se sientan a la mesa del Seder, y relatan la historia de 4.000 años de antigüedad del éxodo de la esclavitud a la libertad, no dudamos de la identidad de los héroes y villanos. Jacob y su familia extendida, que más tarde se convertirían en las 12 tribus, fueron invitados por José y el faraón a establecerse en Egipto para escapar de la hambruna y prosperaron. Pero entonces sus descendientes fueron esclavizados durante más de 200 años y el faraón reinante, preocupado de que se unieran a los enemigos de Egipto, ordenó el asesinato de los niños varones israelitas, una forma de genocidio. Cuando los esclavos clamaron, Dios los escuchó y designó a Moisés para que los liberara de la casa de servidumbre mediante 10 plagas, como ustedes saben, que devastaron a toda la población egipcia. Al final, el primogénito de cada familia moría y solo entonces el faraón se rendía brevemente para permitir que los esclavos marcharan llevando masa, perdón, sin levadura sobre sus espaldas. Ahora, las inversiones antisemitas de la realidad de hoy, si estos sucesos ocurrieran, la poderosa industria de los derechos humanos liderada por la ONU y las ONG superpoderosas como Human Rights Watch y Amnistía Internacional emitirían extensos informes, celebrarían conferencias de prensa y publicarían en redes sociales condenando a Moisés y a Aarón como criminales de guerra. La Corte Penal Internacional emitiría órdenes de arresto acusando a los líderes israelitas de genocidio y otras versiones del libelo de sangre. Turbas universitarias bajo el nombre de Estudiantes por Justicia para el Faraón, apoyadas por sus aliados progresistas, estarían vandalizando edificios, intimidando a los israelitas, ahora judíos descendientes de la tribu de Judá, y exigiendo la devolución de los esclavos fugitivos a su capataz Egipto. ¿Cómo se produjo esta absurda invención de opresor y oprimido? Y de victimario y víctima. ¿Quién es responsable de borrar, distorsionar y apropiarse de los principios morales que distinguen entre el bien y el mal? Miren, lo más importante, cómo se puede acabar con el teatro moderno del absurdo y restaurar los fundamentos básicos de la moralidad, encarnados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Para responder a estas preguntas, comenzamos con el omnipresente
presente, omnipresente odio conspirativo a los judíos, arraigado por el antisemitismo post-Holocausto. Sus partidarios rechazan cualquier forma de soberanía judía en nuestra antigua patria, la tierra de Israel, a donde los israelíes regresaron 40 años después de salir de Egipto. La esencia actual, el síndrome de perturbación israelí, como se manifiesta claramente en todas las actividades de Kenneth Roth, quien dirigió el Human Rights Watch durante 30 años, y Agnes Kalman, que dirigió Amnistía Internacional, no reside en la ocupación ni en los asentimientos que siguieron a la Guerra de los 6 días, la Guerra del 67. Más bien, la exitosa creación de Israel y su supervivencia siguen siendo el principal crimen. El plan de partición de la ONU de 1947 y la victoria de los judíos sobre los ejércitos árabes invasores se convirtieron en viles complots sionistas con el apoyo de Occidente imperialista. Como resultado, todos ellos, los israelíes, carecen de derecho inherente a la legítima defensa. Todas las acciones militares, incluso después de las atrocidades del 7 de octubre, se definen automáticamente y cínicamente como crímenes de guerra y cosas peores. Probablemente los árabes palestinos, ayudados por la UNRWA y la industria de los refugiados, son víctimas perpetuas, y cualquier acto contra los odiados sionistas, por brutal que sea, se considera resistencia. En el mundo atrasado actual, la Unión Europea, las ONG y la red de la ONU denunciarían las 10 plagas como un uso desproporcionado de la fuerza y exigirían la devolución de los esclavos a sus dueños egipcios. Este enfoque particular y obsesivo en Israel se acompaña con una ideología antioccidental y antidemocrática más amplia que culpa al colonialismo occidental de todos los problemas del mundo y automáticamente victimiza al tercer mundo, el sur global y las personas radicalizadas. En esta camisa de fuerza de la historia falsa, así como los palestinos no son responsabilizados por los asesinatos en masa y la barbarie, lo mismo ocurre con las dictaduras no occidentales en todo el mundo. Otras brutales conquistas coloniales, como del imperialismo chino y la toma musulmana de gran parte de África y Asia, simplemente se borran. Los autoproclamados sumos sacerdotes de la moral progresista, los peores culpables en cualquier conflicto, son siempre los estadounidenses y sus aliados. Que no les quepa la menor duda. Este dogma también puede explicarse como un tema de la teología cristiana que equipara la debilidad, incluido el victimismo, con la moralidad y la fuerza de la inmoralidad agresiva. Las interpretaciones altamente distorsionadas de las leyes de la guerra son simplemente el resultado directo de esta filosofía. Cuando se critica a la industria de la propaganda de los derechos humanos por ocultar los ataques árabes, palestinos, las agresiones, la respuesta es culpar a Israel, que se basa principalmente en la fuerza aplicada con la brutalidad que se considera necesaria. Moisés y Aarón podrían ser acusados de la misma calumnia, siguiendo este modelo no judío. El podemista Peter Beinart publicó una columna en el periódico anti-israelí y antisemita The Guardian del Reino Unido, condenando las celebraciones de Purim por fomentar el fanatismo judío, y declaró: mientras los judíos celebran Purim,
Pongamos fin a la masacre en Gaza cometida en nuestro nombre. En una dura respuesta, el gran rabino Mervis del Reino Unido criticó la falsa presentación de Purim y el intento insidioso de presentar la historia y la identidad judía como crueles y vengativas. Con suficiente dinero y propaganda, las plagas y el ahogamiento de las fuerzas militares del faraón podrían hoy en día reescribirse para retratar falsamente a los egipcios como víctimas de crímenes de lesa humanidad y genocidio perpetrado por los israelitas en una época donde la historia es simplemente una de tantas narrativas y donde el poder de las estrategias políticas bajo la fachada de la moral puede convertir a terroristas atroces en víctimas y todo es posible. En fin, me era interesante contarles este tema para que ustedes vean que lo que se hizo en el pasado se puede volver a hacer en el futuro y de hecho se hace. En fin, era un tema interesante y quería compartirlo con todos ustedes. Nada más por el día de hoy. Les deseo a las personas que festejen Semana Santa que tengan unas buenas fiestas de Semana Santa. Y como les dije ayer, a las personas que celebren hoy la Pascua Judía, Hag Pesach Sameach. Nada más. Mi nombre es Marcos Barcelón. Les hablo desde Israel para LTV.